del día con Jaime Escobar, bastante interesante. Quiero contarles, bueno, primero recuerden todos nuestro ejercicio de apagar micrófonos, apagar cámaras, para que toda la reunión fluya lo mejor posible. Contarles que después de esta presentación de Jaime, que es bastante interesante, tenemos a las 5 de la tarde una de Emilio Azud de interpretación petrofísica, y recordarles que pueden seguir nuestro canal en YouTube de Cuarentena con Geociencias para que encuentren allí la grabación de todas las presentaciones que hemos hecho. Jaime, aprovecho para preguntarte si está bien que grabemos tu presentación y la colguemos en el canal. Sí, no hay ningún problema. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí van a estar todas. Los invito a que sigan el canal y estén pues enterados de todo. Los que se pierdan las conferencias, pues ahí pueden ver la mayoría. Tenemos programación hasta el 18 de mayo. Las personas que estén interesadas en presentar de alguna manera, pues me pueden escribir. Ahí está mi correo, mis redes sociales, para que podamos agendar una conferencia del que esté interesado. Entonces, ahorita a las 5 tenemos esta conferencia de interpretación petrofísica de Emilio Azud, y dentro de las conferencias técnicas de ACGGP, el 7 de mayo tendremos una con Ryan Schultz de la Universidad de Stanford para hablar sobre sismicidad inducida por fracturamiento hidráulico. Entonces, para los que estén interesados, bienvenidos. Mañana recordarles que tenemos el conversatorio sobre el futuro de las geociencias, hoy y después de COVID-19. Y en este conversatorio pues se va a hacer un homenaje a la vida y obra de nuestro amigo Orlando Navas Camacho, que falleció hace unos días. Entonces la cita es mañana a las 10 de la mañana por este mismo canal. Contarles que seguimos con las presentaciones de tesis de nuestros estudiantes. Esta tarde a las 4 de la tarde vamos a tener la presentación de María Arisa. Los estamos haciendo martes y jueves a las 4 de la tarde para que se conecten y escuchemos lo que los muchachos tienen para contarnos de sus trabajos de investigación. Contarles que las tutorías geológicas que hemos realizado durante esta cuarentena pues han sido un éxito. Hemos tenido la oportunidad de acompañar con tutorías a estudiantes que pues digamos inicialmente pensamos iban a ser todos de Colombia, pero pues aparecieron de muchos países de la región, lo que es muy bueno, y pues fue un placer haber podido apoyar a todos. Y la próxima semana vamos a reactivar digamos la segunda temporada de tutorías geológicas para los estudiantes que estén interesados. El domingo vamos a tener el lanzamiento de nuestro video, que ya se convirtió en algo habitual, nuestro video semanal. En esta ocasión vamos a llevar Ciudad Geológica en Casa con el tema del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Va a estar el lanzamiento a las 6 de la tarde del domingo para que todos estén muy pendientes. E invitarlos al conversatorio que van a tener nuestros estudiantes, miembros de capítulos estudiantiles, el próximo viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde, donde esperamos discutan los retos que tiene esta generación y cómo los van a afrontar cada uno. Y finalmente recordarles que estamos preparando la segunda versión de nuestro evento Network, con el propósito de ofrecer a los asociados un entrenamiento que permita mejorar el enfoque profesional, direccionar mejor el perfil de cada uno y aportar un poco en temas de estrategia digital y de proyección profesional, porque dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues creemos que es muy importante para profesionales y jóvenes profesionales pues contar con este tipo de herramientas. Entonces ya hasta aquí llego yo. Jaime, agradecerte por acompañarnos en esta cuarentena con geociencias. Estamos muy emocionados por escuchar tu conferencia y entonces acá dejo de compartir, te doy la pantalla. Listo. Yo voy a cerrar el video también y ya les comparto pantalla entonces. Listo, Jaime. Mientras compartes, les recuerdo a todos, porfa, buscar entre los participantes el perfil, el nombre de Jaime. Debe aparecer 2 veces. Dan clic en Jaime Escobar presentación, el que diga presentación, y dan clic en el chinche para fijar la pantalla y que puedan ver la presentación de Jaime todo el tiempo. Y por favor apaguemos micrófonos, cámaras para que todo fluya muy bien. Ahí vemos muy bien la presentación, Jaime. Listo, perfecto. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación.
cuando me llegó la invitación y hablé con Flower, yo lo primero que le pregunté era qué tipo de público íbamos a tener, ¿cierto? Y Flower me dijo que la mayoría, pues, o que eran muchos profesores, estudiantes de geología, estudiantes de otras áreas del conocimiento, y que hay veces se habían metido pues a escuchar las charlas, inclusive niños y padres de familia. Cuando yo vi esto me pareció que iba a ser probablemente la charla más difícil de dar, pero entonces lo que yo he tratado es de hacer una charla en donde se expliquen ciertos conceptos básicos para los que no están como acostumbrados o no tienen conocimiento de este tema, pero también presentar algunos datos que van a ser, yo creo, de mucho interés pues, para personas que estén un poco más relacionados con este tema del estudio de los sedimentos de los lagos y de la paleolimnología. Entonces, para comenzar, pues voy a hablar un poco sobre algunos ejemplos de contaminación y de colapso de culturas pasadas y cómo hemos aprendido de estos procesos de contaminación y de colapso a través de los lagos, a través de los sedimentos de los lagos, en donde esta ciencia del conocimiento se le llama la paleolimnología. Entonces, para empezar, una breve introducción. Yo voy a mostrar unas fotos y unos dibujos como para dejar muy claro cuál es como la fuerza de esta área del conocimiento y por qué se pueden utilizar los sedimentos de los lagos pues, para hacer estas reconstrucciones climáticas y ambientales. Esta diapositiva o este dibujo me lo ayudaron a hacer mis hijos ya hace 6 años, entonces les debo dar los créditos que se merecen. Y básicamente, pues, esta diapositiva, pues, se usa para explicar la fuerza o la lógica detrás del uso de estos sedimentos. Entonces, aquí rápidamente, pues, mostramos un lago y su cuenca de drenaje y lo estamos mostrando en 5 periodos de tiempo diferentes. Aquí lo tenemos 5.000 años antes del presente, aquí lo tenemos 2.500 años antes del presente y aquí lo tenemos en el presente. Y lo que podemos ver es que en estas 3 figuritas, pues muchas cosas cambian, ¿cierto? La primera muy importante que cambia es la cantidad de sedimento que tenemos en el fondo de los lagos, ¿cierto? Entonces, hace 5.000 años, pues tenemos muy poco sedimento acumulado. Esta partícula morada nos está mostrando la capa de sedimento que está en esa fase, en esa interfase de agua-sedimento. Y tenemos también alrededor de ese lago, pues condiciones ambientales y condiciones climáticas muy particulares. Solamente pues para poner como ejemplo, pues tenemos aquí un bosque, ¿cierto? Y tenemos, digamos, podemos expresar esto como condiciones secas. 2.500 años después, pues tenemos más acumulación de sedimento, han pasado 2.500 años, el clima es muy diferente, tenemos un clima más húmedo, la vegetación ha cambiado, ¿cierto? Y tenemos algo nuevo que es la presencia de humanos en la cuenca de drenaje y cultivos de estos humanos, o esta presencia humana. Y en el presente vuelve y pasa lo mismo, ¿cierto? Tenemos más sedimento acumulado, tenemos una columna de agua que es mucho menor, ya no tenemos bosque, tenemos industria, tenemos más personas, tenemos un tipo de vegetación. Entonces la fuerza de esto es que estos sedimentos se acumulan en el fondo de los lagos de forma ordenada. Entonces nosotros podemos ir a ese lago, ¿cierto? Y con diferentes plataformas de perforación, que se las voy a mostrar luego en unas foticos, sacamos unos núcleos de sedimento. Estos núcleos de sedimento nosotros los llevamos al laboratorio y se trabaja con grupos interdisciplinarios en donde tenemos especialistas para cada uno de estos proxies. Entonces hay gente que se dedica al polen, son los palinólogos, otras personas se dedican al estudio de las diatomeas, de los minerales, hacen pigmentos, geoquímica orgánica, isótopos estables y así sucesivamente. Entonces cuando se va al laboratorio, este sedimento o este núcleo de sedimento se submuestrea y se le entrega a cada uno de estos especialistas pues un pedacito de ese sedimento para que haga sus análisis respectivos, haga sus inferencias climáticas y ambientales y luego de esto pues se unen todos estos resultados y se hace la reconstrucción ambiental y se hace la reconstrucción climática.
Esta ciencia de la paleolimnología no es nueva. Este es un dibujo que a mí me gusta mucho mostrar. Fue publicado en la revista Limnology and Oceanography en 1971. Eso es hace ya unos casi 50 años. Y lo que está mostrando acá es el árbol filogenético, genealógico, como ustedes lo quieran llamar, de lo que es la ecología moderna en América. Entonces el padre de la ecología moderna es Ed Hutchinson, y para 1971 pues todos estos personajes que estamos viendo como ramas y como hojas son los estudiantes y los profesionales que él en algún momento preparó. Para las personas pues que han estudiado un poquito de ecología o de paleoecología, pues pueden encontrar nombres muy conocidos. Aquí está Odum, por ejemplo, es una persona conocida en la ecología. Aquí está otro que es muy conocido en el área de limnología, que es Edmundson. Y este personaje en particular, este profesor en particular, Edward Gibbey, fue uno de los primeros que empezó a usar los sedimentos de los lagos para estudiar las relaciones que podían existir entre el clima, la sociedad y el medio ambiente. De Gibbey pues salieron muchos otros académicos que también son conocidos, pues está con Livingstone, Colombo y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, recuerden que han pasado 50 años, pues este árbol ha crecido muchísimo, ya se podría decir que es un bosque entero, hay mucha otra gente que ha empezado a trabajar en esta área del conocimiento. Y como les dije, pues hace unos segundos, se puede, a través de los sedimentos, se puede estudiar las relaciones que hay entre el clima, la sociedad y el medio ambiente, ¿cierto? Cómo la sociedad afecta al medio ambiente, cómo el medio ambiente puede tener impactos en las diferentes culturas, cómo el clima puede afectar a las diferentes sociedades a través del tiempo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para las personas pues, que de pronto están los mismos estudiantes de geología que nos estén acompañando y las personas que trabajen en otras áreas del conocimiento, muchas de ellas no saben cómo se sacan estos núcleos de sedimento, estos archivos naturales. Entonces yo les voy a mostrar acá unas fotos rápidamente para que vean pues cómo se hace el trabajo de campo y que esto no sea pues como algo que no se entienda. Listo, entonces muchas veces nosotros usamos, pues este es el lago de Tota, un trabajo de campo que hicimos hace algunos años. Se usan estos botes inflables, se amarran con estas construcciones de madera que tenemos acá. Y si pueden ver de cerca, estos son los pistones que nosotros usamos amarrados unos con otros para bajar a través de la columna de sedimento y llegar hasta la interfase agua-sedimento y penetrar ese sedimento y sacar pues los núcleos. Aquí tenemos estudiantes que siempre nos acompañan en las salidas de campo para sacar estos núcleos de sedimento. Aquí pues tenemos ya, estos son los pistones con los que se baja a través de la columna de agua y ya aquí podemos ver que este tubo adentro, ¿cierto? Esto es un perforador que se le llama un perforador Livingstone modificado. Ya este núcleo pues tiene todo el sedimento adentro. Y para mostrarles pues cómo se ve este sedimento ya cuando se abre este tubo, este es mi colega Proston Bird de la Universidad de Indiana Purdue con el que trabajo desde hace ya muchos años. Y esto es pues lo que una foto o como una idea de cómo se ve ese sedimento, solamente para mostrarles, solamente viendo el color acá, vemos cambios en la litología. Sabemos ya, por ejemplo, aquí este es el tercer metro de sedimento que se saca de profundidad y ya tenemos fechas de radiocarbono 14 para este núcleo en particular y sabemos, por ejemplo, que este es el cambio del Holoceno al Pleistoceno. Entonces, solamente en el color y en la litología, pues ya se empiezan a ver diferencias que nos dan una interpretación climática y ecológica. Esta forma de perforar que les acabo de mostrar, pues se usa cuando tenemos columnas de agua que no son
más profundas de 20 metros de columna de agua. A medida que la columna de agua se va volviendo mucho más grande, a medida que el lago se va volviendo mucho más profundo, pues nosotros tenemos que usar otros tipos de perforadores, ¿cierto? Entonces nosotros, pues que se vuelven mucho más grandes, este fue otra perforación que hicimos en el lago de Tota, en zonas más profundas. El lago de Tota tiene alrededor de 60 metros de profundidad y ya sabemos que tiene alrededor de 300 metros de sedimento acumulado, ¿cierto? Entonces aquí estamos pues bajando el equipo, esta fue la plataforma que construimos y esta pues es como la plataforma de perforación que construimos para sacar los núcleos de sedimento. Fuimos a sacar los núcleos de sedimento, este día era un 20 de julio, entonces sentimos pues que teníamos que poner la banderita de Colombia. Y aquí estamos remando pues para el lugar de perforación y al final pues este es el núcleo de sedimento que se saca. Y de nuevo, pues la alegría de estos trabajos de campo se da cuando tenemos pues ya acceso a este sedimento, como están viendo ustedes acá. Estos núcleos se guardan en las diferentes universidades, en neveras a 4 grados centígrados y después se submuestrean casi siempre a 1 centímetro de resolución, se parte este sedimento y se entrega pues a los diferentes investigadores. Entonces, para terminar esta introducción, yo les quiero mostrar eh, unos resultados que publicamos recientemente. Como les dije, esta no es una ciencia nueva. Hay muchas personas que llevan trabajando décadas usando núcleos de sedimento de los lagos para hacer reconstrucciones climáticas y ambientales, pero hay un vacío muy grande, si se puede decir de esta manera, hay un vacío muy grande todavía en el uso de esta herramienta de la paleolimnología para hacer reconstrucciones en zonas tropicales. Es un trabajo que se acabó de publicar donde se muestra todos los artículos que fueron publicados en una revista internacional que se dedica solamente a publicar artículos o investigaciones de núcleos de sedimento, casi todos en lagos. Y el journal, la revista se llama Journal of Paleolimnology, y estos son 15 años, todos los artículos que han sido publicados en esta revista. Y pues, y como pueden ver acá, hay una gran diferencia entre los artículos, ¿cierto? La cantidad de artículos que son publicados en zonas de altas latitudes, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en la China, comparado con los artículos pues, que son publicados de paleolimnología en zonas tropicales, en África y en Sudamérica. Y esto pues se podría alegar, ¿cierto?, que de pronto hay menos lagos en estas zonas tropicales que en zonas de altas latitudes, pero aquí a la izquierda podemos ver cuál es el área superficial, ¿cierto?, de lagos en metros cuadrados sobre kilómetro cuadrado de área continental. Esto está en gris, ¿cierto? Y en rosado podemos ver el número de estudios publicados para cada una de esas latitudes. Y aunque se puede decir que, digamos que las zonas de altas latitudes tienen más metros cuadrados de superficie de lago por kilómetro cuadrado de área continental, en el trópico se tiene el 40%. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jaime? Creo que perdimos a Jaime un momento, regálenme un segundo.
Hola a todos, ya estoy hablando con Jaime, ya se va a volver a conectar, ¿vale? Regalémosle unos minuticos, por favor. ¿Ahora estás ahí conmigo ya? Sí, sí, te escucho. ¿Tú me, ¿Tú me escuchas, Jaime? Sí, yo te escucho, ya vuelvo acá. El Listo. internet ha presentado problemas en mi casa hoy, esperemos que no vuelva a suceder. Dale, no te preocupes. Bueno, entonces, Alcanzamos a escucharte la lámina anterior. listo, entonces perfecto, ya estoy acá de nuevo, ¿cierto? ¿Me Listo. escuchan todos? Bueno, Sí. volvemos entonces les estaba explicando que los estudios que hay en zonas tropicales, pues no se puede comparar el número, no se puede comparar con los estudios que hay en zonas de altas latitudes, inclusive mostrando, ¿cierto?, que en los trópicos, en las zonas tropicales, está el 40% del área superficial en lagos que hay en todo el planeta. Entonces, que sea un llamado a seguir trabajando en esta área del conocimiento de los trópicos. Y si hacemos un poquito si entramos más en profundidad en estos estudios que se publican en los trópicos y vemos de dónde vienen estos autores que están publicando en zonas tropicales, pues vemos que muchos de este porcentaje, un alto porcentaje de estos artículos que se publican en zonas tropicales, la gran mayoría de los autores principales, inclusive muchas veces todos los autores de estos artículos, pues no vienen de instituciones tropicales, ¿cierto? Entonces, es un nuevo llamado a que nosotros tenemos que ser partícipes en estos estudios cuando se usan lagos de zonas tropicales. Entonces, ya con esta introducción, les voy a mostrar 3 ejemplos de cómo se pueden usar estos estudios paleolimnológicos para estudiar la contaminación ambiental y el colapso de sociedades del pasado. Los estudios van a ser uno del colapso de la cultura maya. Este es un ejemplo bastante estudiado, de pronto conocido por algunos de los que están oyendo esta charla. Voy a ser como muy básico en lo que les voy a mostrar acá y los otros 2 estudios que les voy a mostrar tienen que ver, están relacionados con contaminación por plomo en diferentes culturas en América y estos dos estudios sí son nuevos, fueron recientemente publicados, entonces es como apenas los estamos empezando a mostrar. ¿Listo? Entonces el primer ejemplo que les voy a mostrar es el colapso de la cultura clásica maya y cómo hemos sabido o entendido este colapso a través de los núcleos de sedimento. Esta es la zona de estudio. La zona de estudio es en Centroamérica, básicamente en la península de Yucatán. Aquí estoy mostrando pues la península de Yucatán, que fue el área de influencia, la zona de influencia maya. Los mayas construyeron muchas ciudades de gran importancia. Ahora les muestro unas fotos para que vean como la proporción del desarrollo cultural de esta sociedad. Ciudades importantes y conocidas es, por ejemplo, Copán, que queda ahora en el país, en Belice. Está Tikal, está El Mirador, está Palenque, está Uxmal y Chichén Itzá, que también es bastante conocida. Aquí unas fotos para que ustedes vean la magnitud de las construcciones que tuvo esta sociedad, esta civilización. Entonces tenemos Palenque, tenemos Uxmal, tenemos Tikal, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el registro arqueológico, ¿cierto? Entonces el registro arqueológico pues divide, diciéndoselo de manera muy sencilla, el registro humano que se tiene en esta zona, los estudios arqueológicos
lo dividen en el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Y las investigaciones arqueológicas que trabajan la densidad poblacional en esta zona nos dicen que la población maya en este periodo de tiempo, acá en el que les estoy señalando, en el clásico tardío, el registro arqueológico nos dice que había una alta densidad en esta zona, que eran más de 200 personas por kilómetro cuadrado, y que en unos pocos decenios esta sociedad clásica maya colapsó, y que para el posclásico la evidencia que nos da la arqueología es que en el periodo clásico terminal, fue alrededor del año 900, en el año ¿Aló? ¿Jaime? Bueno, creo que se nos fue otra vez. Regálenme un segundo, voy a avisarle otra vez. Ya Jaime se está volviendo a conectar. Regálémosle un par de minutos, por favor.
Acabo de hablar con Jaime y ya me está diciendo que está intentando conectarse nuevamente. Gracias a todos por esperar unos minutos. Mientras se conecta Jaime, les voy a pedir el favor a las personas que tienen la cámara activada que la apaguen, a ver si eso nos ayuda a que el ancho de banda no se ocupe tanto con transmisión de video y veamos a Jaime. Over, ¿me escuchan de nuevo? Escucho, Jaime. Bueno, esperemos que esta vez, qué pena con ustedes, pero es que el internet no funciona Fresco, como uno quisiera. fresco, ¿Ya? no te preocupes. ¿Están viendo ahí la presentación? No. Ya se las comparto. ¿Y ahora? ¿Se volvió a ir? Listo. Sí, sí, ya. Jaime, te recomiendo apagar tu cámara. Ah, listo. Ya la apago. Listos. Bueno, volvemos entonces. Entonces, a ver dónde iba. Bueno, entonces, lo que nos está mostrando esto es que en este periodo de tiempo, en el posclásico, hubo un colapso de la civilización y pasamos de tener más de 200 personas por kilómetro cuadrado a menos de 100 personas por kilómetro cuadrado. Se han hecho muchos estudios, hay 4 generaciones de investigadores que han trabajado en esta zona. Yo hice mi doctorado en esta zona, mi tutor de doctorado hizo el trabajo también doctoral en esta zona y su jefe doctoral también. Entonces son más de 30 años de estudios en esta zona y aquí les muestro pues como una figurita de algunos de los lagos que se han perforado en la península de Yucatán para hacer pues como estas reconstrucciones ambientales y paleoclimáticas. Hay muchos registros de polen en estos núcleos de sedimento. Yo solamente les voy a mostrar uno, que es uno como, digamos que muestra en esencia lo que pasó, lo que nos dice el registro palinológico. Y lo que tenemos acá es que más o menos hace 3.500 años antes del presente, vemos un cambio abrupto del tipo de vegetación que tenemos y esto concuerda arqueológicamente con el inicio del preclásico en las zonas arqueológicas. Entonces tenemos una disminución del bosque, ¿cierto? Y tenemos un aumento de la vegetación de sabana. Esto se da por el inicio de la agricultura de los mayas y también empezamos a tener la presencia del maíz en el registro palinológico, ¿cierto? En el colapso, en el momento arqueológico donde se evidencia el colapso, es más o menos acá entre el 900 y el 1200 año domini, entre el clásico y el posclásico, pues también tenemos que ese colapso lleva de nuevo a una recuperación de la vegetación. Entonces tenemos un incremento de la vegetación de bosque, ¿cierto? Hay un descenso del maíz y tenemos también un decrecimiento del polen de pasto, ¿cierto? Entonces, como les dije anteriormente, no sé si me escucharon o no, pues se han dado muchas hipótesis para explicar este colapso. Estas hipótesis van desde
enfermedades, luchas entre las diferentes ciudades mayas, agotamiento de los recursos naturales, erosión del suelo, y hay una que entró a jugar un papel muy importante que fue un cambio climático abrupto. El problema con estudiar el cambio climático, por ejemplo, como con el polen como indicador de cambio climático, es que cuando hay presencia humana, entonces la señal del polen se puede confundir y no se sabe si esta señal del polen se debe a la presencia humana o a un cambio climático natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos aquí un descenso del bosque natural, ¿cierto? Y tenemos un ascenso en las gramíneas, en el pasto, pues, y tenemos presencia humana, pues no sabemos muy bien, no podemos saber muy bien si esto se debe a un periodo de sequía o a acciones antropogénicas de tala y de quema para la agricultura, ¿cierto? Entonces se tienen que usar otros indicadores. Uno de esos indicadores son los isótopos, ¿cierto? De la geoquímica de isótopos. Y en este caso en particular, usamos los isótopos de oxígeno para reconstruir la evaporación y la precipitación del pasado. Para los que no están muy relacionados con la geoquímica isotópica, un isótopo son átomos de un mismo elemento que tienen diferente masa, y esta diferente masa se da porque tienen un número diferente de neutrones en el núcleo del átomo. Los electrones son los mismos y los protones son los mismos. Entonces, en este caso en particular, pues tenemos tres isótopos de oxígeno, el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Son tres isótopos de oxígeno y lo que cambia es el número de neutrones en el átomo, en el núcleo de ese átomo. Tenemos 8 neutrones, 9 neutrones y 10 neutrones. Como estos átomos pesan diferente, entonces se van a comportar de manera diferente cuando son expuestos a diferentes procesos físicos. Entonces, si tenemos tres isótopos de oxígeno, pues, y el oxígeno hace parte de las moléculas de agua, ¿cierto? H2O, entonces vamos a tener moléculas de agua que van a estar conformados por isótopos de oxígeno diferente, y por lo tanto esas moléculas de agua van a tener un peso diferente. Las moléculas de agua que tengan oxígeno 18 van a pesar más que las moléculas de agua que tengan oxígeno 16. Eso es muy importante cuando vamos a usar las moléculas de la señal isotópica de oxígeno para las reconstrucciones climáticas del pasado. Entonces tenemos, esto es un lago, ¿cierto? Y es un lago especial porque es un lago sin salida hidrológica. Entonces tenemos precipitación, podemos tener drenaje, flujo subterráneo y evaporación y filtración, ¿cierto? Pero cuando tenemos un lago sin salida hidrológica, en donde la única entrada de agua es la precipitación o el drenaje, ¿cierto? No hay ni flujo subterráneo ni filtración. Y la única forma de salida de agua de ese lago es la evaporación, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos mayor evaporación que precipitación, las moléculas que van a pasar del estado líquido al estado gaseoso mucho más fácil van a ser las moléculas que tienen oxígeno 16 como parte de esa molécula de agua. Entonces, en un proceso, en un periodo de tiempo donde hay mucha evaporación, el lago, ¿cierto? La columna de agua va a quedar enriquecida en moléculas de agua que van a tener oxígeno 18. ¿Qué significa eso? Que entonces, que cuando tenemos precipitación, periodo de precipitación, vamos a tener una baja evaporación sobre precipitación, vamos a tener niveles altos del lago, de columna de agua, vamos a tener baja salinidad, y la columna de agua va a tener una señal isotópica baja de oxígeno 18 o más negativa. ¿Listo? Y cuando tenemos periodos muy secos, vamos a tener una alta evaporación sobre precipitación, vamos a tener niveles bajos de columna de agua, vamos a tener alta salinidad, y la señal isotópica de esa columna de agua va a estar enriquecida en oxígeno 18. Lamentablemente, esa señal isotópica no se preserva en el agua intersticial de esos sedimentos. Entonces hay que buscar
algo que se presente, algo que te preserve en el registro sedimentológico, que guarde esa señal isotópica. Y esa señal isotópica se preserva en las conchas de ostrácodos y gastrópodos. Esas conchas están hechas de carbonato de calcio y la señal isotópica de esos tres átomos de oxígeno que hay en el carbonato de calcio es un reflejo de la señal isotópica del agua cuando esas conchitas o cuando esos animales estaban produciendo su concha. Entonces uno puede sacar un núcleo de sedimento, llevarlo al laboratorio, buscar estos organismos que se preservan en el registro sedimentario y hacerles pues, los análisis isotópicos y así reconstruir el clima del pasado a través del tiempo, si habían periodos más, si habían periodos más húmedos o habían periodos más secos. Entonces este es un registro, yo diría que para los que trabajamos con este tema es un registro muy conocido, muy famoso. Es el registro isotópico hecho en este gastrópodo que se llama Cipedirella y lo sabe. Este es el registro isotópico del lago Chichancanab, ¿cierto? Y aquí tenemos los resultados, entonces valores más negativos van a ser condiciones más húmedas, valores más positivos van a ser condiciones más secas. Aquí tenemos la edad, ¿cierto? En el núcleo de sedimento. Y aquí están superpuestos los periodos arqueológicos mayas. Recuerden que el colapso se da acá, más o menos en el 900 años después de la era común, ¿cierto? Entre el clásico tardío y el posclásico. Aquí es cuando la civilización maya pasa de tener más de 200 personas por kilómetro cuadrado a tener menos de 100 personas por kilómetro cuadrado. Y lo que nos está mostrando este registro arqueológico, este registro isotópico, en general, tenemos tres periodos climáticos. Tenemos un periodo relativamente húmedo, después pasamos a un periodo relativamente seco, ¿cierto? Y después entramos, los últimos 1000 años, entramos a un periodo relativamente húmedo. Pero lo más importante de este registro isotópico es que los tres periodos más secos de todo el registro, que abarca los últimos 3.500 años, esos tres periodos más secos, que son en el 862 de la era común, en el 986 y en el 1051, estos periodos más secos coinciden con el registro arqueológico del colapso de la cultura maya, ¿cierto? Entonces, esto muestra que hay, digamos, una relación entre este colapso, ¿cierto? Y las condiciones más secas que se han dado en esta zona, al menos durante los últimos 3.500 años. Estos análisis isotópicos también concuerdan con, digamos, otros resultados que se dan o que se pueden observar en ese núcleo de sedimento y están relacionados con la depositación de yeso. Entonces se encuentran nódulos, en estos mismos núcleos se encuentran nódulos de yeso que concuerdan con los periodos más secos. ¿Todavía me están oyendo o me volvieron a perder? No, ahí te estamos escuchando. Perfecto, listo. Entonces, estos resultados salieron publicados hace ya casi, hace 25 años. El artículo salió publicado en Nature y hablaba pues del posible rol o la posible causa o la posible influencia, mejor, del clima en el colapso de la civilización clásica maya. Se ha hablado mucho de esto, se sigue hablando de esto, se han escrito libros sobre esto. Este artículo fue publicado en 1995, pero miren, esta es, por ejemplo, la portada de una edición de la National Geographic en el 2007, ¿cierto? Entonces es un tema que ha dado pues mucho de qué hablar. Sin embargo, existían todavía respuestas pues que no se les había dado pues, o habían preguntas que no se les había dado respuestas, y es que cuando uno, digamos, hace estos análisis, pues los valores que obtiene o las reconstrucciones que obtiene dependen de la tasa de sedimentación que tengan estos núcleos. Entonces, para estos núcleos en particular, los registros que estábamos teniendo, los análisis o los resultados que estábamos teniendo, cada centímetro era en promedio la acumulación de 20 años de sedimento. Entonces, digamos que era una señal promedio de cómo era el clima cada 20 años. Pero nosotros no sabíamos
cómo era la variabilidad climática dentro de cada uno de esos 20 años. Y esto es muy importante cuando se habla, por ejemplo, de procesos de agricultura, pues porque una civilización, digamos, puede aguantar ciertos periodos secos si de vez en cuando, dentro de algunos años secos, pues les llega un año húmedo donde puedan sembrar. Entonces esos 20 años no nos están diciendo nada, pues el registro de cada centímetro no nos está diciendo nada de cómo fue la variabilidad climática dentro de esos 20 años. Entonces, lo que hicimos cuando nosotros hacemos estos análisis, se buscan muchos de estos bichitos en cada centímetro, se meten todos juntos al espectrómetro de masa, se disuelven con ácido fosfórico, digamos que la señal isotópica proviene de muchos de estos, de muchas de estas conchitas metidas al mismo tiempo, a la vez. Esto se hace porque pues muchas veces se necesita un peso mínimo para producir el gas suficiente para la lectura isotópica, pero los espectrómetros de masa a través del tiempo han mejorado mucho, entonces ya cada vez pueden dar una señal isotópica con mucha menos masa. Entonces se pueden meter muchos menos de estos animalitos para tener las señales. Entonces lo que hicimos fue volver a estos mismos núcleos que estaban muy bien preservados, volvimos a estos periodos más húmedos y a estos periodos más secos, y en vez de hacer las medidas a un conjunto de organismos por centímetro, cogimos esos mismos centímetros, buscamos otra vez estos organismos. Afortunadamente hay un exceso de estos animalitos en el sedimento, y le medimos la señal isotópica individual a cada uno de estos animalitos. Nuestra idea era que la variabilidad de estas medidas, ¿cierto? Dentro de cada centímetro nos iba a dar una señal de la variabilidad del clima dentro de esos 20 años de acumulación. Entonces la idea que teníamos pues está acá reflejada en esta tabla, ¿cierto? Si teníamos, los más importantes era que si teníamos una media alta, una señal isotópica, valores altos, medios y una baja desviación estándar, pues lo que nos estaba diciendo esto era que los periodos no solamente fueron relativamente secos, sino que también fueron constantemente secos. Entonces, los 20 años, dentro de esos 20 años de registro, fueron seguidamente secos, seco, seco, seco y así sucesivamente. ¿Listo? Eran los más importantes, los que queríamos buscar. Entonces, este es el registro, la línea nos está mostrando la media, ¿cierto? Aquí tenemos la edad, este es el colapso, aquí se está dando el colapso de la cultura maya, y estos son los niveles en donde medimos valores a cada conchita individual, ¿cierto? Y los resultados que obtuvimos están acá. Entonces aquí estamos graficando, ¿cierto? Estamos graficando la media en el valor isotópico. Recuerden que valores más altos o más positivos son valores, nos representan periodos secos, y valores negativos nos representan valores, periodos húmedos. Y aquí está la desviación estándar. Entonces, desviaciones estándar alta significa que esos periodos de tiempo tuvieron gran variabilidad en las medidas individuales de esos organismos, y valores bajos de la desviación estándar nos indican que tenemos que todos los valores individuales de esos organismos están muy cerca los unos de los otros. Y como resultado, pues, maravilla, ¿cierto? Tuvimos que esos valores que tienen valores medios más altos, o sea, que relativamente fueron más secos en promedio, tienen las desviaciones estándares más bajas. O sea que no solamente fueron relativamente secos, sino que fueron constantemente secos cada uno de esos años, y estos valores pues concuerdan con ese periodo de colapso de la cultura maya. Entonces, para terminar este ejemplo, nos estamos quedando lamentablemente con poco tiempo por las dificultades que hemos tenido con la conexión, pero esto es como un resumen de 30 años de estudio, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos cambios en el clima, en la precipitación, aquí tenemos cambios en el bosque, y aquí tenemos cambios en la densidad poblacional. ¿Qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando que cuando tenemos un aumento de la población, ¿cierto? Tenemos de manera natural una entrada
a un periodo más seco, ¿cierto? Y tenemos un cambio en el porcentaje o en la cantidad de bosque, en la área boscosa. Esta disminuye. Sin embargo, el problema acá es que este cambio en el bosque pues se puede dar por dos cosas. Se puede dar o porque naturalmente tenemos una entrada a un periodo más seco, ¿cierto? O porque tenemos un incremento en la población y que está cambiando este bosque, esta cantidad de bosque de manera pues antrópica con la quema y con la tala. Tenemos que el periodo más seco en todos esos 3.000 años se da cuando tenemos menos porcentaje de bosque, cuando tenemos una alta cantidad de población, existe un colapso, ¿cierto? Una reducción de esa población. Después de que hay una reducción en esa población, el bosque vuelve y se recupera, ¿cierto? Pero se recupera también en un periodo donde entramos a condiciones más húmedas. Entonces esta recuperación de bosque se puede deber a dos factores. Primero, pues a que no tenemos gente en este periodo de tiempo, pero también a que tenemos condiciones más húmedas. ¿Listo? Y para terminar, miren que no hemos aprendido, ¿cierto? Esto está pasando ya en este momento, ¿cierto? La población vuelve a incrementarse desde la llegada de los españoles y definitivamente se ve unas consecuencias en el bosque, se empieza a reducir también, con la gran diferencia que esta reducción de bosque se da en un periodo donde el clima no ha cambiado naturalmente, tenemos condiciones húmedas. Esto quiere decir que esta reducción de bosque se debe únicamente a este incremento de la población. Entonces, ese es el primer ejemplo. Y ahora les voy a mostrar dos ejemplos que están recién salidos del horno. En esto hemos venido trabajando por unos 4 años, diría yo, que es la contaminación por plomo en culturas prehispánicas. Entonces, de nuevo, bueno, los metales se han usado por mucho tiempo, ¿cierto? No solamente ha habido contaminación por metales después de la revolución industrial, el plomo se ha usado por los últimos 3.000, 4.000, 5.000 años, ¿cierto? Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra un resumen de la producción de plomo en toneladas por año durante más o menos los últimos 3.000 años, ¿cierto? Y tenemos como eventos importantes, pues como en la historia de la humanidad. Entonces, importante como para esta presentación es este pico de acá. Entonces, tenemos un incremento en la producción de plomo y ese incremento en la producción de plomo está asociado con el Imperio Romano, y con la República Romana, ¿cierto? Los romanos usaron mucho plomo, bueno, usaron mucho plomo, pero como el subproducto de muchas de las actividades que ellos trabajaron en sus acueductos, en sus alcantarillados y también por la fabricación de monedas. Entonces, en los últimos 3.000 años, básicamente tenemos dos picos de uso de plomo, ¿cierto? Tenemos el Imperio Romano, hace más o menos 2.000 años, el Imperio y la República Romana colapsan, ¿cierto? Y hay un descenso en la producción de plomo, y luego tenemos pues toda la producción de plomo que ya está relacionada con la modernidad desde la revolución industrial. Entonces esta historia de contaminación por plomo pues debe estar reflejada en los registros, en las reconstrucciones ambientales que uno puede hacer a través de los núcleos de sedimento. Y eso también se ha hecho ya en Europa, es un área que está bastante estudiada. Por ejemplo, aquí tenemos a Suecia. Suecia ha construido estos registros de plomo en más de 40 lagos. Muchos de estos lagos son laminados, o sea que se pueden hacer reconstrucciones anuales de este cambio en las concentraciones de plomo. Y yo solamente les quiero mostrar un ejemplo de cómo se ven estas figuras en estos lagos del norte de Europa. Entonces miren, aquí tenemos el plomo de polución, ¿cierto? Esto está medido en microgramos por gramo de sedimento seco. Y indiscutiblemente, pues aquí tenemos, ¿cierto? El Imperio Romano, del año 0 más o menos al año 400, el pico del Imperio Romano, ¿cierto? Y tenemos que hay un aumento en las concentraciones de plomo, ¿cierto? Después hay un descenso y al final pues tenemos todo el plomo de la revolución industrial desde la revolución industrial o desde la modernidad. Sin embargo, este
esto es solamente, esta gráfica solamente nos está mostrando concentración. Y la herramienta poderosa que hemos estado usando son los isótopos de plomo. Los isótopos de plomo nos permiten saber de qué lugar del mundo, ¿cierto?, está viniendo ese plomo. Entonces, por ejemplo, el Imperio Romano hizo minería en minas de España, de las zonas conquistadas. Entonces, a medida que iban conquistando zonas, una de las primeras cosas que hacían era hacer minería. Entonces ellos hubo un periodo en donde explotaron las minas de galena de España, después explotaron las minas de Gran Bretaña, ¿cierto?, de la isla. Entonces, cada una de estas zonas tiene una señal isotópica de plomo muy diferente. Entonces, si uno le mide la señal isotópica a ese plomo que usted está encontrando en los sedimentos y tiene como una biblioteca, para decirlo de alguna manera, de cuáles son los valores isotópicos de todos estos lugares de donde se extrae galena, donde se extrae plomo, pues uno puede comparar esos valores y saber de dónde está viniendo esa contaminación por plomo. Entonces aquí, por ejemplo, para este caso en particular, tenemos una señal isotópica. Miren que esta contaminación, este aumento de la señal de plomo en el Imperio Romano, tiene una señal isotópica de plomo muy particular que es diferente pues a toda la señal isotópica antes y después. Entonces a mí se me convirtió, bueno, y esta señal isotópica, este aumento de las concentraciones de plomo por el Imperio Romano, y esta señal isotópica se ve en muchas partes de Europa, se ve en Alemania, se ve en Grecia, se ve en España, se ve en Suiza, inclusive se ven núcleos de hielo en Groenlandia. Entonces la contaminación por plomo de los romanos tuvo una escala global. Entonces a mí se me metió en la cabeza que esa señal de contaminación tenía que estar en la América tropical, y porque digamos que las corrientes atmosféricas también permiten que esa señal, esa contaminación, esas partículas de plomo producidas en Europa sean llevadas a través del Atlántico y depositadas en el trópico, ¿cierto? Los modelos atmosféricos muestran que esto sucede. Entonces a mí se me metió en la cabeza que la señal de contaminación del Imperio Romano hace 2000 años tenía que estar en algún núcleo de sedimento en los trópicos, y empezamos a buscarla, ¿cierto? Entonces, yo sabía que colegas de la Universidad de Caldas, Andrés Pardo y su grupo de investigación, tenía un núcleo de sedimento muy bien datado, en cercanías del Nevado de Ruiz, en el depósito de Turba del Triunfo. Y aquí pues se los estoy mostrando, este es el lugar, ¿cierto? Y a este núcleo pues ya se le había hecho estudios palinológicos. La palinología estaba mostrando que no había habido, digamos, presencia humana local por casi todo el periodo de registro en el núcleo de sedimento. Y este mapa pues nos está mostrando los lugares. Aquí tengo a Marmato y a Buriticá, que son, digamos, lugares en donde ha habido minería por mucho tiempo, inclusive pre-llegada de los europeos. Fueron dos zonas que explotaron las sociedades prehispánicas antes de que llegaran los europeos. Y digamos que todas estas zonas que están acá son las zonas donde donde se sabe que existieron pues las sociedades prehispánicas. Ya les voy a mostrar, les voy a explicar en unas diapositivas siguientes por qué la razón de este mapa, ¿cierto? Entonces, medimos plomo. Primero las concentraciones de plomo en este núcleo de sedimento. De nuevo era un núcleo muy bien datado. Aquí tengo unas figuras, unas fotitos para mostrar pues cómo se ve el lugar de estudio. Este es el depósito de Turba, aquí se los estoy delineando, ¿cierto? Y estos son mis hijos. A los niños hay que llevarlos desde temprano a campo para que vayan adquiriendo ese gusto y esa pasión por la ciencia. Y este es el modelo geocronológico. Entonces miren que era un núcleo muy bien datado, sin ninguna, lo que se le llaman reversals, y teníamos en los primeros 400 centímetros de profundidad, teníamos los 2000 años, los primeros 2000 años, que era lo que yo quería. Y teníamos pues varias dataciones que fueron hechas pues por el grupo de la Universidad de Caldas. Entonces yo hablé con Andrés
le dije que me regalara muestras de sedimento, medimos concentraciones de plomo y nos llenamos de alegría cuando vimos los resultados. Entonces, miren, aquí tenemos la producción de plomo en toneladas por año a nivel mundial, ¿cierto? Estos son los registros, este es el registro de plomo del sitio de estudio del Triunfo. Esto es en España, un núcleo de España. Miren que aquí tenemos 2000 años antes del presente, entonces esto es Imperio Romano, ¿listo? Entonces, producción del Imperio Romano, pico de contaminación en España, pico de contaminación en Suiza y pico de contaminación en Suecia. Y oh emoción, ¿cierto? Cuando vemos que hay un pico de contaminación o un pico de concentración, un aumento de la concentración del plomo durante el mismo periodo de tiempo, y también pues tenemos este pico de contaminación de plomo que se debe pues a la modernidad. Sin embargo, cuando hicimos los isótopos, pues entonces los isótopos no nos dieron los resultados que queríamos. Sin embargo, esto abre muchas otras preguntas y yo no sé si aquí hay arqueólogos, pero sería muy bueno discutir con ellos estos resultados, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos es valores isotópicos 208 sobre 204 y 206 sobre 204 para muchos, digamos, productos o materiales, ¿cierto? Entonces, en negro tenemos los valores del núcleo de sedimento, ¿cierto? Y en los más importantes son estas cruces azules que tenemos aquí. Estas cruces azules son los valores isotópicos de todas las minas que hay en España que fueron explotadas por los romanos. Y como podemos ver, los valores isotópicos de plomo del sedimento en el Triunfo son muy distintos a los valores isotópicos de las minas explotadas por los romanos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la señal de contaminación que estamos viendo en el Triunfo no proviene, no sé si decir lamentablemente, pero no proviene de la contaminación producida hace 2000 años por los romanos. Entonces lo que nos tocó hacer fue empezar a buscar valores isotópicos de otros lugares, de otros materiales, ¿cierto? Para explicar esta polución o este exceso de plomo hace 2000 años en el registro del Triunfo. Entonces miren, por ejemplo, sabemos que no es local. Entonces aquí está de nuevo estos círculos, estos cuadros en negro, son los valores isotópicos del núcleo de sedimento, y esto es lo más cercano, esto sería lo natural. Esta es la geología alrededor del núcleo del Triunfo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos valores que se le midieron a una roca ígnea, ahí en la cuenca de drenaje. Tenemos valores también que se le hicieron a ese mismo núcleo de sedimento, al lápili que había en ese mismo núcleo de sedimento y a la lava del volcán Santa Isabel. Entonces, si este plomo proviniera del área regional, todos estos valores estarían girando alrededor de estos números que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, lo que más se aproxima de los datos que pudimos adquirir de otras partes fue que tenemos datos de una zona cercana al Bagre, ¿cierto? Y una zona cercana a San Lucas y a San Martín. Se los voy a volver a mostrar acá. Estos son los valores que les estoy mostrando, ¿cierto? Los que les acabo de mostrar o de los que les acabo de hablar, pero miren nosotros dónde estamos localizados, ¿cierto? Y entonces hay que buscar, ¿cierto? Se tiene que buscar una manera de explicar, ¿cierto? Cómo, digamos que una posible contaminación de esta zona está llegando hasta acá. Y fuera de eso, digamos que esta contaminación se da más o menos en el año entre el 0 y el 400 de la era común. Y yo apenas estoy como aprendiendo de esto de arqueología colombiana, ¿cierto? Pero tengo entendido que los procesos orfebres empezaron a gran escala en Colombia, más o menos en el 400 de la era común, ¿cierto? A gran escala, ¿cierto? Entonces digamos que esta señal isotópica de contaminación por plomo se da en los 400 años anteriores a este inicio de la orfebrería en Colombia a gran escala. Entonces, sigue siendo un enigma, no sabemos
de dónde viene esta señal isotópica de contaminación por plomo. Debe ser local, no es romana, ¿cierto? Pero la arqueología nos está diciendo que la orfebrería en Colombia y la minería a gran escala empieza unas centurias mucho después. Entonces, por eso, esto ya está publicado, pero sigue siendo un enigma que tenemos que resolver y esperamos pues que geoquímicos, geólogos, vulcanólogos, arqueólogos nos ayuden a resolver esto. Y el último ejemplo que les quiero mostrar, ya me pasé 5 minuticos, este es un ejemplo muchísimo más limpio, más claro en la interpretación de los resultados. También trabajamos contaminación por plomo, pero esto es contaminación por plomo en culturas precolombinas, perdón, prehispánicas, no debía haber puesto aquí precolombinas, prehispánicas en Norteamérica, en donde trabajamos la cultura del Mississippi. Esto se hizo con mi colega Broxton Bird de la Universidad de Indiana, con el que llevo ya trabajando bastante tiempo. ¿Listo? Entonces aquí hay un mapita para mostrarles como el área de influencia de la cultura del Mississippi, y ellos también tuvieron como grandes centros urbanos en donde hay un buen registro arqueológico. Bastante importantes para nuestro proyecto de investigación son estos tres registros: Cahokia, que es un centro muy conocido, Ángel y Quincay. Nosotros trabajamos en un lago cercano a este centro. Entonces ya les voy a mostrar, miren. Entonces aquí está, este es el centro Quincay. Aquí tenemos pues los montículos construidos por ellos. Listo. Aquí tenemos el río Ohio. Y este es el lago Avery, el Avery o Avery, que fue el lago que nosotros perforamos. La idea inicial no era buscar contaminación por plomo, ¿cierto? Pero era más bien como hacer digamos, lo típico que se hace con estas reconstrucciones, que es mirar cambios ecosistémicos, cambios en los usos del suelo a través del polen y la geoquímica de isótopos estables, pero se midió plomo. Bueno, entonces acá pues tenemos un mapita que nos muestra dónde están las localizadas estas centros arqueológicos. Aquí tenemos el río Ohio, esta es la zona de estudio, esta es el emplazamiento Quincay, y aquí está el lago Avery que nosotros perforamos, sacamos 2 núcleos de sedimento. Entonces básicamente, o sea, el núcleo está ahí, al lado, pegado, solamente hay que caminar, ¿cierto? Y llegar hasta él. Entonces nosotros sacamos unos núcleos de sedimento en este lago, lo pueden ver acá, ¿cierto? Este ya es cuando le estamos sacando el tubo, y estos son los resultados. Son supremamente, a mí me parecen hermosos, son muy limpios, no son tan difíciles de interpretar como el núcleo o la señal isotópica de plomo del Triunfo acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la edad. Este es el presente, 2000, y aquí tenemos 1500 antes de la era común, o sea que tenemos un registro de 3500 años. Aquí tenemos parte del estudio palinológico, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 picos de polen que nos está mostrando, digamos, una afectación al ecosistema natural. Un pico acá, otro pico acá y otro pico acá. Y esos 3 picos digamos, de polen que muestran una influencia antropogénica están relacionados con los 3, digamos, periodos de ocupación que se conocen arqueológicamente para esta zona, que son el Baumer, la cultura Baumer, la cultura del Mississippi, y esta pues ya la era moderna. ¿Listo? Entonces miren que tenemos 3 periodos de ocupación. Esto nos lo está diciendo el polen, ¿cierto? Y miren el plomo. Entonces tenemos un aumento de plomo en el periodo Baumer, tenemos un aumento de plomo en el periodo de la cultura Mississippi, y obviamente pues tenemos un aumento de las concentraciones de plomo en la era común, perdón, en la era moderna después de la revolución industrial. Pero miren la señal isotópica es supremamente limpia. Entonces miren que la señal isotópica de los 3 isótopos, 4 isótopos, perdón, que se miden en el plomo, 204, 206, 207 y 208, digamos que esa señal isotópica no cambia,
no cambia a través del tiempo, desde el menos 1500 o el 1500 antes de la era común, ¿cierto? Tenemos una señal isotópica muy estable, inclusive durante el aumento de la concentración de plomo en el periodo Baumert, y esa señal isotópica solo cambia cuando tenemos el aumento de la concentración de plomo en el periodo de ocupación Mississippi. Y vuelve y cambia, vuelve y baja después del periodo de ocupación, vuelve a tener valores normales preantropogénicos, ¿cierto? Y vuelve y cambia una señal isotópica completamente diferente en el periodo de la modernidad. Esta señal isotópica se debe a todos los procesos industriales modernos, en particular el uso del plomo en la gasolina, pero este era el que nos interesaba más en este estudio en particular. Entonces volvimos a hacer lo que hicimos también pues, en el estudio pasado, ¿cierto? Lo comparamos con valores isotópicos de la región y nos dimos cuenta pues, que estaban relacionados con valores isotópicos de plomo en minas de galena que vienen de los Apalaches centrales y de los Apalaches del sur. Estas son zonas que han sido explotadas tradicionalmente por las culturas prehispánicas para el comercio de la galena, ¿cierto? Pero no se sabía, o sea, esto es como una indicación de la magnitud de la explotación de esa galena y del comercio de la galena. Con un modelo de depositación calculamos la cantidad de plomo que se depositó en este lago y se estima que para este periodo, para el periodo Baumert, se depositaron 0.4 toneladas métricas de plomo en este solo lago, y para este periodo del Mississippi, que es más o menos 400 años, entre el 1000 y el 1400, entre el 1000 y el 1400 se depositaron 1.5 toneladas métricas de plomo en este lago. Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Esos son los 3 ejemplos que les quería mostrar. No sé si tengamos tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias por su participación. Jaime, muchísimas gracias. Una presentación muy, muy interesante. Hasta ahora no tenemos preguntas. Yo creo que me tocó correr al final, pero bueno, si no quedan cosas claras, si alguien quiere preguntar, pues adelante. Te agradecemos mucho. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer por chat o pueden abrir el micrófono, por favor. Bueno, no, solo felicitaciones te llegan ahí por el chat, Jaime. Espérate que me las estoy viendo, ya, listo. No, perfecto. Si no hay preguntas, yo quisiera dejar como una, no sé si aquí hayan estudiantes o todos sean profesores, bueno, digamos, es algo que quiero compartir, y es que yo creo que Colombia es uno de los países de Sudamérica o de los trópicos americanos que mejores estudios tiene paleolimnológicos. Hay una gran escuela paleolimnológica en Colombia. Muchas de las universidades en Colombia tienen excelentes profesores y excelentes investigadores que trabajan con paleolimnología, pero la mayoría de estos trabajan con el polen, ¿cierto? Entonces, que sea un llamado, digamos, a los estudiantes que les interese esto, pues para que abramos ese campo de la paleolimnología a otros proxies, ¿cierto? Se pueden hacer, bueno, hay personas que también ya están trabajando diatomeas, se me olvidó mencionarlas, pero digamos que tenemos que aumentar como los estudios en geoquímica, en granulometría, en otros proxies de los muchos que se pueden hacer para tener estudios multidisciplinarios. Jaime, gracias, excelente mensaje. Te leo 2 preguntas que llegaron ahí al chat. Listo. La primera es: ¿en qué fase va el proyecto del lago de Tota y qué se espera encontrar? Bueno, Jairo, entonces Jairo y Mauricio creo que fueron los que preguntaron. Entonces, en Tota hemos hecho varias cosas. El proyecto de Tota se está trabajando con Broxton y se está trabajando también con colegas de la Universidad de
de la Universidad Tecnológica en Sogamoso. ¿Qué llevamos? Hemos hecho varias cosas. Tenemos sísmica. Esa sísmica la hicimos para generar un mapa batimétrico de alta resolución y para ver el paquete de sedimento acumulado. Ese artículo ya está publicado en el Journal of Paleolimnology, lo pueden buscar. También es reciente, salió el año pasado. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está bueno, y con esta sísmica, con esta interpretación, se hizo como una reconstrucción climática para más o menos los últimos 50.000 años, porque estamos viendo paleoplayas. Entonces, de ahí también se sacó un mapa batimétrico de alta resolución y se caracterizó, se cree que se tiene un paquete de sedimento entre 300 y 400, entre 300 y 400 metros de espesor. Eso es muy importante para nosotros, los que trabajamos paleoclima y paleoambiente, porque eso significa que tenemos 400 metros de sedimento que podemos perforar y hacer reconstrucciones climáticas. Tenemos unos núcleos cortos son de 40 centímetros, y tenemos unas tasas de sedimentación. Obviamente es muy atrevido extrapolar, ¿cierto? Pero basado en estas tasas de sedimentación de carbono, hechas con carbono 14 en estos núcleos cortos de 40 centímetros y otros núcleos cortos que tenemos de 3 centímetros, nos dicen que probablemente este registro, si lo logramos sacar de los 400 metros de sedimento, nos puede estar dando un registro de más o menos 3 o 4 millones de años. Entonces, eso ya se publicó, se está trabajando en los artículos, se hizo polen, se hizo geoquímica de estos núcleos cortos, se está preparando la publicación, vemos cambio climático claro de los últimos 2000 años, y la idea es, con todo esto que se tiene, pues buscar fondos de financiación para hacer una perforación a gran escala. Existen unos grupos que se llaman ICDP, el Intercontinental Drilling Program, que se encargan, que están recorriendo el mundo perforando lagos profundos. Entonces la idea es encontrar como la financiación para sacar este núcleo de 400 metros de profundidad, de 400 metros de columna de sedimento en total. Esa es como la respuesta. Gracias, Jaime. Ahí llegaron otras más. Jorge Toro te pregunta. Se han identificado periodos áridos claros entre el 4000 y el 8000. Que yo sepa, no. Entre el 8000 y el 4000 es un periodo relativamente húmedo en el trópico, en el trópico de América. Hace 5000 años es un periodo bastante importante de cambio climático, y que está muy relacionado con el surgimiento de varias culturas en Sudamérica. Pero no sea, que yo tenga conocimiento, no se han encontrado periodos áridos claros. Este periodo árido que yo les comento en el 900 de la era común, se ve en muchas partes, no solamente en la área de influencia maya, también se ve acá con los Mississippis, y hay cambios culturales en la sociedad Mississippi en los 900, se da en la cultura tiwanaku en Bolivia, se da en los zenús, aquí en Colombia también tienen un movimiento, abandonan muchos de esos canales que tenían en la depresión Momposina alrededor del año 900. Entonces hay como una relación de un cambio climático, yo diría que pantropical, y muchos cambios en culturas, en sociedades en América. Bueno, y Juan López dice que en qué otros lagos de Colombia han tomado datos para las comparaciones. Entonces tenemos núcleos de sedimento en Tota, tenemos núcleos de sedimento en varios lagos. Muchos de estos lagos no tienen nombre porque son lagunas pequeñas, pero tenemos por ahí otros 2 o 3 núcleos que estamos trabajando en los páramos alrededor del lago de Tota, y tenemos unos núcleos también de unos lagos sin nombre muy cercanos a la ciudad de Medellín, en la cordillera central. Eso es lo que tenemos.
Bueno, y también tenemos núcleos de bajas latitudes aquí en los datos pues de lagunas costeras, cerca pues acá en el Caribe colombiano. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, te escuchamos, Jaime. Listo. Bueno. Listo. ¿Quieres leer un par de preguntas más? Todavía hay varias por ahí. Es que no he bajado. Claro. Claro, porque es que no había bajado. No había bajado el cursor. Qué bueno. Gloria López pregunta algo. Gloria, no conozco el trabajo que me estás mencionando de Beddoes. ¿Qué tal? Tendría que mirarlo. El trabajo de Van Henstrom sí lo conozco en los cenotes de México. Él trabajó rizópodos testáceos y foraminíferos. Si mal no recuerdo. No con mis resultados, para serte sincero. Los estudios en Centroamérica y en esta parte de la zona de influencia maya, eso se sigue, o sea, son 40 años de investigación y todavía hay gente trabajando. Yo estoy trabajando mucho con un colega colombiano que trabaja en la UNAM, él se llama Alex Correa. Se están sacando núcleos de sedimento de otros lagos, hay estudiantes que él está entrenando en palinología, yo les estoy colaborando con la geoquímica. Y otra área del conocimiento que ha avanzado mucho son los estudios isotópicos con estalagmitas en cavernas pues de Yucatán. Como todos ustedes saben, pues eso es un sistema kárstico, entonces no solamente hay cenotes y sedimentos acumulados en estos lagos, sino que también pues están todas estas estalagmitas y estalactitas que se usan para la reconstrucción también climática. Eso es pues como lo que te puedo decir. Y Haider pregunta en la época de disminución de habitantes en culturas prehispánicas. Haider, yo estuve presente en la charla que dio Catalina hace 2 días. No sé, la respuesta es no sé, de pronto. No sé si alguien haya mirado como esa posible relación entre colapso de culturas prehispánicas, épocas áridas y alta actividad volcánica. Yo creo que sería algo muy interesante de estudiar. Y José Manuel dice, listo, Jorge Toro, bueno, Jorge Toro listo. Mauricio me dice que muchas gracias, historia, no, se me salió, me desconecté, okay, no. Listo, Van der Hamen, ¿tienes pensado analizar estos núcleos en ese estudio? Para Mauricio habla sobre hacer estudios geoquímicos. Mauricio, ya se... Mauricio sigue ahí o... Bueno, de todas maneras, entonces sobre el análisis de estos núcleos, digamos, pues mira, Mauricio, yo digamos que sería, ya se ha hecho algo de geoquímica, se hizo algo de geoquímica en Fukene, por ejemplo, pero digamos que la geoquímica que se hizo fue geoquímica de nitrógeno y de carbono en materia orgánica. Cuando se habla de geoquímica, por ejemplo, de neurinio, geoquímica de plomo, o medir concentraciones de metales pesados en estos núcleos, hay que buscar varias cosas. La primera es que sean núcleos bastante bien datados, ¿cierto? Y la segunda es estar muy conscientes de cómo se hizo la perforación y cómo ha sido el manejo de estos núcleos y cómo han sido preservados. La mayoría de las veces estos núcleos no se sacan pensando en hacer análisis geoquímicos de metales pesados o de isotopía de plomo, por ejemplo. Y la contaminación puede ser muy fácil, ¿cierto? Entonces hay que indagar muy bien cómo han sido guardados
porque pueden ya haber sufrido procesos de contaminación de cómo han sido submuestreados, de cómo han sido guardados, de qué tipo de plástico se le ha puesto para protegerlos. Todo ese tipo de cosas pueden pues ya cambiar como la concentración de metales pesados en el núcleo, pues ya harían pues ya los análisis, o sea, no servirían los análisis. Entonces, de pronto para isótopos, para estudios geoquímicos de estos tipos de elementos, de pronto hasta sería más bien o mejor utilizar como los datos que se tienen para ver si hay cenizas volcánicas, para ver cuál es la tasa de sedimentación, para saber qué tan fácil pueden ser datados y de pronto inclusive ir y volver a sacar el núcleo de sedimento y ya pues como preservarlo con todos los cuidados para hacer este tipo de análisis. José Manuel dice que es una herramienta y que falta mucho más y yo estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy diciendo que se deje de hacer polling, claro que no, es una herramienta supremamente importante. Nos dicen muchísimas cosas, ¿cierto? Pero yo digo que entre más, mejor. Entonces, entre más diversidad de análisis tengamos en un núcleo de sedimento, pues más robusta puede, yo creo que puede llegar a ser la interpretación. Listo, no veo como más preguntas. Yo creo que ya me desatrasé. Yo tampoco veo, Jaime, muchísimas gracias por la conferencia, muy chévere. Muchas gracias a todos y recuerden que nos encontramos otra vez a las 5. Jaime, muchas gracias por haber aceptado esta invitación ahí a quemarropa, muy Claro, querido y muy no, con mucho interesante. gusto. Estoy anotando mi correo electrónico. Aquí lo acabo de escribir en el chat por si alguien me quiere escribir o está interesado en trabajar juntos o en ideas. Entonces ahí queda escrito. Listo. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Quería saber si se puede hacer una pregunta, Jaime. Dale, dale, claro que sí. Aquí estoy. Bueno, Jaime, mucho gusto. Qué buena tu presentación. Qué bien de que pues la geología sea cada vez más transdisciplinar y como tan altos alcances. Te quería comentar, alguien preguntó del tema de volcanes y como digamos, de declive de sociedades, algo así. Alguien preguntó eso, ¿cierto? Sí, Que si señor. Bueno, pues yo conocí ahí en un par de casos que hay cerca el Boquerón, cerca, ahí eso está al occidente de la capital de El Salvador, en San Salvador, cerca a Santa Tecla, que fue famosa por un deslizamiento en la época del Mitch. Y esa se conoce como la Pompeya de Centroamérica. Fue una cultura de la época de la cultura de los mayas, que fue sepultada enteramente una ciudad y es un parque arqueológico muy bonito para visitar, fue sepultada por un volcán. Esa es No tengo nuestra. conocimiento. Y se entra al parque y la han excavado y es muy interesante ver ahí cómo se encuentran las ceras, los surcos donde tenían sembrado su maíz, incluso hay ratones ahí petrificados, Wow. sus ranchitos redondos, lo que tenían, en donde tenían la hoguera. Bueno, y también, valga decir que aquí también en Colombia están reportados eventos relacionados con lahares que han afectado, que afectaron históricamente a lo que fue Armero. Sí, Entonces, también hay publicaciones de ese tipo. Eh, Creo que también hay alguna que han hecho, vi que se presentó en un evento de climatólogos, de gente experta que se hizo EAFIC hace unos 7 años, que estuvo ahí coordinando el difunto profesor Martínez de EAFIC, sí. donde vinieron puros expertos en el tema de climatología y ellos con sus vuelos y con sus curvas tipos aserradas, de donde las calibran, pues hablaron mucho del tema también de sedimentología y de análisis de construcciones paleoambientales y paleoclimáticas por ejemplo, la Ciénaga de Santa Marta. La Ciénaga de Santa Marta, y lo otro es que también encontraron restos de evidencias
arqueológicas precolombinas muy antiguas relacionadas al glacis del Quindío. O sea que también hubo culturas en la vertiente del valle del río Cauca que fueron sepultadas por actividad volcánica, seguramente los volcanes del segmento norte de la cordillera central, del Parque Natural de los Nevados, el Ruiz, lo que es Santa Isabel, el Cerro Bravo, el del Tolima, seguramente ocasionaron eso, pero no sabría en este momento darle la cita. Pero bueno, igual yo te escribo y si te escriben a Jaime, pues yo les mandaría, debo tener tengo los resúmenes y hay una publicación que hicieron de eso, creo que fue un grupo externo que hicieron ese trabajo, o sea, ya es como aplicaciones de ese tema de reconstrucción, de lo que podríamos llamar de geología forense, pero que tiene implicaciones en arqueología. Perfecto, muchas gracias. Sí me interesaría mucho conocer como esos estudios. Sería bastante interesante. Muchas gracias. No, a ti felicitaciones, muy amable. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces a todos, Jaime. Te reitero los agradecimientos y nos vemos en la conferencia de las 5. Que tengan un ratito ahí para descansar. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.